tardes, me parece ya. Buenas tardes a todos los que están ingresando. Buenas tardes, Lisbeth. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes a todos y a todas. Bien. Bueno, seguramente se van a ir uniendo más de sus compañeros en la clase. Seguramente se van a ir uniendo más de sus compañeros y sus compañeras en la clase. Así que, pues nada, bienvenidos otra vez nuevamente a esta clase virtual de habilidades digitales, o como todo mundo la conocemos, computación, ¿no? Bien, miren, les comento algunas cositas, les comento algunas cosas con respecto a esta sesión. Me parece que a todos ustedes y a todas ustedes les habían comentado que iban a trabajar una materia o dos materias o tres materias o cuatro en una plataforma LMS. No sé si ustedes ya tienen algún documento que hable con respecto a esa plataforma. Me pueden comentar ahí en el chat si es que les llegó algún documento. Muy bien, gracias Areli, gracias Sandra, gracias Elizabeth. Ok, muchas gracias. Muy bueno, entonces puedo inferir que ya todos y todas, muchas gracias Erandi, que ya todos y todas tienen ese manual. Muchas gracias Rosy. Tienen ese manual que precisamente es para que ustedes puedan entrar a la plataforma LMS. Bien, como sabrán, todavía no pueden entrar porque les tienen que mandar a ustedes un nombre de usuario y una contraseña. Sin embargo, vamos a estar trabajando así como vamos ahorita. Es posible que la siguiente semana ya les envíen su usuario y su contraseña. Ahí todos los trabajos los van a subir ahí a esa plataforma. Bien, yo sí les recomendaría que por favor lean ese manualito, porque todo lo que viene ahí es como es la plataforma en sí, y para que vayan comprendiendo dónde está más o menos cada una de las partes de la plataforma. Esta plataforma es muy parecida a otras plataformas donde también se comparten cursos, ¿no? Entonces, si tuvieran algún problema ya cuando iniciemos bien con esta plataforma, bueno, pueden hacérmela llegar también y podríamos ver cuáles serían las posibles soluciones. Bien, entonces ya estamos 17. Espero que seamos de ambos grupos, de administración y de arquitectura. Bien, con respecto a sus trabajos, los que sí me pudieron enviar, gracias Diana, gracias Fidel. Con respecto a sus trabajos, los que sí me pudieron enviar en tiempo y forma sus trabajos, les hice un comentario como una retroalimentación con respecto al trabajo que me enviaron, que fue la nube de palabras, ¿no? Con respecto a eso.
Los que no me pudieron enviar y que creo ya revisé ahí el WhatsApp y tengo algunos que me están enviando, no significa que no va a contar. Sí va a contar. O sea, si ustedes me las envían en tiempo y forma, lo que yo voy a hacer es precisamente darles una retroalimentación. Para eso ustedes hacen su tarea, ¿no? Su trabajo, para ver si realmente cumple las normas, etcétera, o qué podemos mejorar. Entonces, yo sí me comprometo con ustedes a enviarles una retroalimentación, aunque sea escrita o en audio, ¿sale? La segunda es que si ustedes me envían después de la fecha acordada el trabajo, sí se las recibo, sí la voy a guardar en mi carpeta de evidencias con el nombre de ustedes para que no se vayan quedando sin calificación. Recuerden que la evaluación en mi caso, al menos en esta materia, va a ser formativa. Eso quiere decir que todas y todos vamos a pasar nuestra materia de acuerdo a los trabajos que hayamos enviado. Claro, también tiene que ver la calidad del contenido, también tiene que ver la forma en la que ustedes la hicieron, también tiene que ver pues ese entusiasmo que le pusieron, la creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso implica que las personas que no pueden estar trabajando en la web haciendo estas actividades, por ejemplo la nube de palabras, me la pueden enviar en su libreta. Háganla en su libreta, bájense el documento, léanlo, hagan ese trabajo en su libreta y solamente pónganle curiosidad, ¿sale? Pónganle curiosidad y yo se las recibo. Ese trabajo me lo pueden mandar en una foto, ¿no? Para que yo lo pueda revisar. Eso sí, la foto cuádrenla bien para que la pueda revisar y les pueda yo enviar una retroalimentación o algún comentario, ¿no? No es para todos. Los que sí tenemos la posibilidad de trabajar digital, sería mucho mejor porque vamos a aprender muchas más cosas. La otra, con respecto a la entrega de sus trabajos, yo les pedí que me las enviaran el sábado, ¿no? Sin embargo, sí hubo mucho envío de trabajos y no solamente son ustedes como grupo, sino hay otros grupos a los que también les hago revisiones y se me juntó mucho el trabajo. Entonces, les voy a pedir que vamos a cambiar la fecha de entrega de trabajos. Por ejemplo, yo se las dejo hoy y si me las pueden entregar el jueves en la tarde, en la noche o el viernes temprano para que a mí me diera tiempo de revisarlas. ¿Sale? Entonces esa sería mi sugerencia para próximos trabajos. Bien, me disculpan, estaba yo tomando tantita agua, es que he pasado todo el día hablando, entonces ya se me descompone la garganta. Pero bueno, ok, entonces ojalá el jueves o el jueves o en la tarde o el viernes en la mañana me los pudieran enviar para que yo les pudiera hacer esta retroalimentación. Bien, una última pregunta, un último comentario tendría que ver con yo le subí un tutorial de Word. En realidad fue muy pequeño, fueron creo que 17 minutos o algo así. Espero que lo hayan practicado. Eso sí, espero que me envíen el documento al WhatsApp también de lo que se practicó, ¿no? Y que me pongan una explicación por ahí. Voy a subir más tutoriales con respecto a Word. Voy a hacer los tutoriales más seguidos. Tenemos que acabar de ver Word muy rápido.
vamos a ver lo más importante, ¿no? Vamos a ver lo más importante con respecto al uso de la herramienta de Word para que podamos entrar a Excel y después a PowerPoint y ojalá nos dé tiempo entrar a algún otro como Access o como Publisher. Esta semana pasada para mí fue muy pesada y no pude hacer más de un tutorial, entonces voy a estar haciendo tutoriales yo creo que mañana pasado y se los subo para que ustedes los vayan practicando. Eso les va a ayudar también a aumentar en puntaje en la calificación final. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar. Ok, Clemente, todavía no dejo tarea, todavía no dejo tarea. Apenas estaba yo dando las indicaciones, digamos, de cuándo deben de entregar las tareas, que son los días jueves o los días viernes en la mañana, para que yo los pueda revisar y darles un comentario, ¿sale? Un comentario. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, sí, Diana, me gustaría que ustedes practicaran, los que tengan computadora, me gustaría que practicaran lo que les pongo en el tutorial, ¿sale? Para que fuéramos haciendo uso de las herramientas. Ya sé que lo que pasó en este tutorial es muy sencillo, casi estoy seguro que todos lo saben usar o lo saben hacer. Lo que vamos a empezar a hacer, vamos a hacer otras cosas como combinación de correspondencia, cómo hacer un índice, cómo poner número a la página y que todo eso lo vaya haciendo tu, tu computadora, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una investigación o un ensayo, recuerden que lo metodológico es precisamente ponerle una cita bibliográfica, ponerle bibliografía, etcétera. Bueno, enseñarles ese tipo de cosas para que ustedes puedan utilizar realmente esta herramienta y no tengan que estar poniendo las citas a mano, no tengan que estar poniendo las notas al pie a mano, es decir, no las tengan que estar tecleando, sino que la misma computadora lo haga. Y en general esas son las tipos de cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, las revisiones de documentos. Les voy a enseñar también cómo se hace una revisión, cómo se pone un mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto a Word. Voy a intentar de que los demás tutoriales también sean cortos, de unos 15, 16 minutos, para que los puedan ver ustedes y puedan hacer rapidísimo las prácticas. Ok, bueno, sí, el archivo de Word me lo enviarían para, para el mismo día en que entregan sus trabajos, ¿no? El jueves o el viernes, ¿sale? El jueves en la tarde o el viernes tempranito. Los que tengan problemas con no tener un equipo, ojalá y lo pudieran conseguir, y si no, me mandan un mensaje personal y vemos de qué manera podemos trabajar también pues con los jóvenes que no pueden conseguir ahorita luego un equipo, para que también no se nos atrasen y tengan la posibilidad de alcanzar también unas mejores calificaciones. Bien, ¿alguna otra pregunta además de los trabajos? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bien, muy bien. Entonces, vamos a... les voy a preguntar así de manera general, dos cositas y ya entramos con el tema en sí. ¿Sale? De manera general, dos cositas. Uno, la primera es eh, cómo se han sentido con los trabajos que hemos enviado.
¿no? Con los trabajos que hemos enviado de manera general, de todos los profesores. ¿Cómo se sienten de manera general con todos los profesores? Y la segunda, ¿qué les parece hasta este momento la universidad? ¿Sale? ¿Qué les parece hasta este momento la universidad? Pueden mandármelo ahí al chat. Le damos unos 5 minutitos para que me escriban y, y podamos seguir avanzando con lo que ya leyeron ustedes. Ok, muy bien, Valeria. Qué bueno que se te han facilitado los trabajos. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Sí, José Alberto. Claro, sí es diferente hacer todo por celular, es un poco más cansado, sobre todo si no tienen un equipo de cómputo, que es donde deberían de intentar hacer sus trabajos, ¿no? Pero bueno, por eso es que también tratamos de no ponerles tantos trabajos, sino uno o dos en concreto, para que ustedes saquen el mayor jugo de pues realmente del aprendizaje y y no se les haga tan pesado, tedioso estar trabajando todo el día en el celular. Hasta ahora todo bien, muy bien, Erandi. Diana dice, ok, a ver, Diana. Ok, muy bien, muchas gracias, Diana. Ok, muchas gracias, Arisbet. Muy bien, Caro. Muy bien, Bel. Supongo que si tienes algún problema con respecto a la adaptación de cómo se hacen los trabajos, o algún problema en particular que tenga que ver con la escuela, pues puedes hablar con alguno de los profesores y quizás te pueda ayudar o disipar algunas dudas. Eh, Bien, mira, con esta parte de que dejaste de estudiar algunos años, siempre es difícil volver a adaptarse, sea de manera presencial o sea de manera virtual. Te lo digo porque también me pasó, dejé de estudiar 3 años y pues todo ese proceso de aprendizaje no es que se haya olvidado, sino que me había yo hecho más lento y me desesperaba. Tanto es así que para, para un trabajo de lectura tenía yo que hacer la lectura 2, 3 o 4 veces para medio entenderle. Pero no te preocupes, eso con el paso del tiempo, pues se va digamos, mejorando, ¿no? Ok, muy bien, Josué. Valentín, ok, no es muy difícil. Muy bien. Ok, Valentín, Rosy. Ok, muy bien, Rosy.
Eh, ajá. Muy bien, Lisbeth. Sí, estamos, digamos, organizando, la dirección se está organizando y bueno, sí, siempre va a haber, digamos, algunos cambios de profesores, pero pues la mayoría intenta ser comprensivo, ¿no? Diana, ok, no te preocupes, Diana, muy bien. Den García, ok, muy bien. Fidel, ok. Es complicada la señal de internet, sí, Fidel, sí, yo comprendo esa parte. De hecho, también a mí en ocasiones aquí, casi cerca de la ciudad, también se me va la señal. Entonces, si alguna vez estoy hablando y de repente ya no me escuchan, no piensen que me fui, se me fue la señal de internet, entonces me esperan un ratito, ¿no? Carlos, hasta el momento todo bien, muy bien, ok. José Alberto, ok, muy bien. Clemente, hay algunos que se dificultan. Bueno, en el caso, Clemente, de que algunos se te dificulten, pues puedes solicitar apoyo virtual de los compañeros. Seguramente que ellos intentarán auxiliarte en ese sentido. En mi caso también, si se te dificultan algunos, pues me mandas un mensajito personal y ya platicamos para ver qué cosas o qué soluciones se les pueden dar. Samantha, muy bien. Ok, muy bien. Sarita, perdón. Muy bien, Bel. Ujú. Ok, ok. Muy bien, Areli, muy bien. Sí, por desgracia estamos en una nueva normalidad. Yo creo que no es una nueva normalidad, es otra normalidad. Y entonces, pues todos esperamos que esto se quite para que podamos ya estar de manera presencial, que seguramente podríamos aprovechar eh, tanto o igual que aquí de manera virtual. Ok, Caro, un reto. Bueno, sí, todos los retos son interesantes. Lo importante es no dejarse vencer por el reto, ¿no? Sino seguir adelante. Ok, Diana, también somos de la misma, digamos, ¿no? Por desgracia no podemos seguir estudiando después del bachillerato y sí perdemos como que cierta habilidad, ¿no? Eh, no te preocupes, Diana, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesites con respecto a lo educativo, ahí estamos para apoyar, ¿no? Eh, muy bien, Clemente, dice Mariana. Ok, ok, muy bien, Mariana. Sí, fíjate que lo que dices es muy cierto. Muchos de nosotros, la universidad es un gran paso. Muchos de nosotros es la primera vez dentro de toda nuestra familia que vamos a estudiar una licenciatura, ¿no? Ay, Dios, se me perdió la conexión. Uy, conéctate, conéctate, conéctate. Muy bien, a ver, administración.
Conéctate que tengo clases. Vamos, conéctate. ¿Ya tiene internet? Ok, gracias. Es que se me desconecté. Sí, me fui. Se me hace que ustedes son los culpables. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, se me fue el internet. Ah, bueno, a ver. Voy a conectar esto porque... Una vez. A ver. A ver. Vamos, conéctate. Ok, una disculpa, se me fue el internet. Les digo que hasta a mí me pasa. Entonces, ya no vi el último mensaje. Estaba yo comentando lo de Mariana. Ojalá y me lo pueda reenviar, el último que envió. Sí, les decía que para muchos de nosotros es muy importante el paso de la universidad, debido a que muchos de nosotros es dentro de nuestra familia la primera generación que vamos a estudiar. Entonces, qué bueno que pues sea un reto para todos y pues hay que seguir avanzando. Y me disculpará la última persona que envió su mensaje, ya no lo pude leer en ese momento que estaba contestando, se me fue la internet, pero ya estamos otra vez aquí. Si me lo envía de nuevo, con todo gusto lo leemos. Y sin más, muchachos, pues bueno, empezamos con la clase. Me gustaría que eh, todos, todos o la mayoría me pusiera ahí en los comentarios eh, qué experiencia tuvieron con respecto a la forma de hacer el trabajo que enviaron, ¿no? La nube de palabras. Si ya la conocían, si ya la habían hecho antes, si tenían idea de qué cosa era, etcétera. Ahí por favor en el chat de comentarios. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque vamos a entrar precisamente a hablar un poquito de habilidades digitales y en ese sentido nosotros debemos de aprender a trabajar con las tecnologías. En este mundo tan globalizado y en este mundo ya tan tecnologizado, es imposible pensar en vivir sin las tecnologías. Eh, Imagínense que ustedes no tuvieran un teléfono celular para poder comunicarse con sus familiares, con sus amigos, con sus novios, con sus novias, con alguien al quien aprecian, ¿no? Sería terrible. Tanto es así que muchos de nosotros, cuando se nos descompone el celular y lo llevamos a arreglar y nos dicen, sí, sí te lo arreglo, ven pasado mañana, ¿no? Y entonces uno siente morir, ¿no es cierto? Porque pues es tu celular y tú trabajas con él o tú cuando menos estás comunicado, ves redes sociales, etcétera. Bien, pues ese uso que nosotros le damos a nuestro celular también lo podemos convertir en una herramienta de trabajo. ¿Sabían ustedes que muchos de los grandes empresarios o muchos de las grandes o muchos de las grandes corporaciones hacen la mayoría de sus negocios por medio del teléfono celular? Y aquí dice Fidel, sí, ya es casi como una parte del cuerpo. Sí, es verdad, ¿no? Creo que ya es parte del cuerpo, ¿no? Lo traemos todo el tiempo. En ese sentido, pues bueno, hay que sacarle el provecho, ¿no? Entonces, sí, dice Den García,
Sí, seguramente que en el futuro ya seremos nosotros teléfonos andantes, nos van a implantar un chip o algo así. Y fíjense que no está lejos de la realidad, ¿no? Hay inteligencia artificial. ¿Cómo es la inteligencia artificial? Digamos que en el Facebook, ¿no? En el Facebook les mandan ciertas promociones y todas esas promociones que les mandan tienen que ver con sus gustos, porque el Facebook sabe precisamente qué nos gusta o qué no nos gusta, pues precisamente por esta parte de la inteligencia artificial. Ok, con respecto a la pregunta que les había yo hecho al principio, de qué les dejó esta experiencia de hacer un trabajo diferente, Mariana, perdón, dice, es algo nuevo, por lo mismo que ya no se estudiaba, se hizo un tema interesante y lo investigó en internet. Sí, de hecho, los que dejamos de estudiar y entramos nuevamente a alguna institución nos topamos de frente con cosas realmente nuevas, ¿no? Para nosotros implica un mayor esfuerzo. Por eso es que les pido a todos ustedes que están y a todas ustedes que están más en este ámbito de la tecnología, que nos echen la mano a la gente que nos cuesta un poquito más. Es importante entonces que en los grupos mandemos a preguntar, oigan, ¿y cómo se hace esto? ¿Alguien me puede echar la mano? ¿Me pueden decir más o menos qué se puede hacer? Y compartimos ese conocimiento y en general aprendemos todos de todos. ¿Sale? Erandi había hecho algo similar, pero una nube de palabras no, se hizo interesante, ok, muy bien, ok, muy bien. Areli, no lo había hecho, tampoco sabía qué era, ok, ahí tuvo ayuda de un compañero, qué bien, muy bien, ok, muy bien, Bel, muy bien, ok, muy bien, Sara, muy bien. Eh, Esto que comenta Sara, por ejemplo, dice, yo tuve algunos problemas, pero me puse a investigar y ya intenté solucionar mi problema o mi falta de aprendizaje con respecto a esto. A esto se le llama ser autónomo, es decir, uno busca las respuestas. Eso es muy importante en todos nosotros porque no necesitamos que el profesor o la profesora nos esté diciendo qué hacer, sino lo que necesitamos es que ya nos propuso una actividad y nosotros, si no lo conocemos, o le preguntamos al profesor o lo investigamos, ¿no? Intentamos investigarlo. Si aún nos quedan dudas, entonces ya recurrimos a el profesor o a la profesora, ¿no? En ese sentido, estas son ciertas habilidades digitales que tienen que ver con estas teorías que vieron ustedes en el documento, ¿no? El conectivismo, el constructivismo, el conductismo, etcétera, que ya iremos a ver más claramente. Caro, ok, se hace interesante, no lo había hecho antes. Con la tecnología ahora todo es más fácil, sí, la tecnología es mucho mejor, sin embargo, pues bueno, hay que usarla en la medida de lo posible para trabajarla, ¿no? Como también lo comenta Caro, poner en juego nuestra creatividad, ¿no? Saber que el teléfono no solamente nos sirve para hacer llamadas, andar en redes sociales, sino para trabajar más creativamente. Muy bien, Carlos, es algo nuevo. Ok, vale, investigó. Muy bien, Diana, no fue difícil. Ok, ya lo había hecho, me parece, en el bachillerato. Ok, Rosy también investigó. Muy bien. Jorge, muy bien, interesante, dice. Clemente, muy bien. Elizabeth, muy bien, ok. Valentín, no se hizo difícil, es interesante. José Ortiz también, buena herramienta, ok.
Apenas me enteré de qué se trata, dice Víctor. Muy bien. Fidel Cortés. Muy bien, Fidel. Dice, no sabía qué era, pero San Gogol me dio la idea. Es muy divertido porque es cierto. Eh, Todo lo que no sabemos, vamos a San Gogol y él nos lo explica. Ahí está una buena información para todos. Muy bien, fue algo nuevo, muy bien, dice Lisbeth. Y Josué, en mi caso no había visto eso, pero realizarlo se me hizo muy interesante. Muy bien, bien, bueno, qué bueno que se les hace interesante, qué bueno que se les hizo fácil sobre todo, y lo que más me interesa a mí es que ojalá y se nos haya quedado algo de lo que leímos. Miren, en mi caso va a ser así. Nosotros, para que podamos participar, para que podamos conversar, para que pueda haber este flujo de información desde ustedes hacia mí y desde mí hacia ustedes, en este compartir el conocimiento, es necesario precisamente que leamos los textos para que sepamos de qué estamos hablando. Bien, espero que las siguientes actividades que vengan sean también sencillas para ustedes y no se les dificulten. Ya les comenté que ojalá me puedan entregar sus trabajos los jueves. Justo ahora les comparto mi pantalla para que veamos un poquito de lo que ustedes ya leyeron. No sé si tuvieron dudas, pero ojalá que con esta explicación de, de la de estos primeros temas nos pueda quedar más claro. Bueno, empezamos con las teorías del aprendizaje. Miren, todos sabemos y todas sabemos que aprender es algo que se nos da por sí solo, ¿no es cierto? Es algo que se nos da por sí solo. Un ejemplo sería, un ejemplo sería, cuando ustedes quieren aprender a manejar un coche, no es cierto que no necesitan forzosamente que alguien les enseñe a manejar. Siempre, si tienes muchas ganas de aprender a manejar, lo que haces es que cada vez que vas en la combi, cada vez que vas en un coche, cada vez que vas en una camioneta, cada vez que vas en un carro, te fijas qué es lo que van haciendo, ¿no es verdad? Y estás aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo. Claro, aprendiendo de manera teórica, ¿no es cierto? Porque una cosa es aprender de manera teórica y otra cosa es ya subirte en el coche y ya sabes que hay que aplastar un pedal que todavía quizás no sabes cómo se llama, que hay que aplastar otro para que se detenga el carro, que hay que aplastar otro para que hagas el cambio, para que avances, hay que mover la palanca, etcétera, etcétera. Eso es teoría, ¿sale? Eso es teoría. Y en ese sentido sí se necesita un profesor, pero no se necesita nada más para aprender más que las ganas de aprender. Entonces, los estudiosos, en este caso psicología, pedagogía, etcétera, han intentado hacer estudios para saber las maneras en las que nosotros aprendemos, ¿no? En ese aspecto, lo que a nosotros como profesores nos interesa no es que a ustedes se les quede solamente la teoría, ¿no es cierto? Es como ese que aprende a manejar pero nunca ha manejado un coche. Oye, ¿sabes manejar? Sí, claro que sé. Mira, se le mete aquí el pedal, ¿no? Y después le mueves la palanca. Y después le aplastas el otro pedal. Y agarras bien el volante, ¿no? Y le aplasta y va a chocar, ¿no? Porque no ha hecho esa práctica. Es decir, tiene un conocimiento, ya lo vio, ¿no? Y a lo mejor hasta preguntó, ¿y esto qué es? Ah, este es el pedal, o este es el embrague, ¿no? O este es esta es la primera. O sea, hay muchas cosas. Ahora, aprender a manejar un coche no solamente es de saber moverlo, ¿no es cierto?
hay que aprender otras cosas, como para qué te sirve la direccional, cuando pones las intermitentes, cuándo debes ir a una mayor velocidad, en qué carretera, cuándo tienes que poder cruzar un automóvil, cuando lo puedes rebasar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Porque si no, les puede pasar lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando aprendí a manejar, yo ya sabía manejar, ya me subía al coche, lo movía, etcétera. Y un día lluvioso se me ocurre pasar un tráiler, ¿no? Imagínense el peligro que eso supone. Pasé el tráiler. De milagro no vino ningún otro coche del otro lado. Eso lo sé ahora, pues que fue algo estúpido y peligroso, ¿no? Sin embargo, por eso nosotros no solamente necesitamos tener la teoría, necesitamos tener la práctica. En ese sentido, las teorías de aprendizaje que nos dan ciertas pautas o ciertas ideas de cómo se obtiene el aprendizaje son las que ustedes ya precisamente vieron, como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo. Cognitivismo y conectivismo se escuchan muy parecidas, pero una es con G y el otra es con NEC, ¿sale? Entonces, existen muchas formas de tener aprendizaje, ¿no? Muchas formas de tener aprendizaje y tener conocimiento. Una de ellas es precisamente la educación. Una de ellas es la educación, ¿sale? Pero dentro de la educación hay diferentes tipos de educación. Hay una educación formal, esa a la que vamos todos nuestros 18, 20, 22, 25 años, desde los 5 años o 4 años a la escuela, una institución formal, es decir, donde hay 4 paredes, donde hay sillas, donde hay compañeros, donde podemos jugar, etcétera. Esa es la educación formal, ¿no? La educación que tiene un currículum y que ese currículum se supone que nos va a formar o nos va a dar cuando menos la formación necesaria para que podamos insertarnos en una sociedad, ¿no? La educación formal. La educación no formal. La educación no formal también tiene, digamos, una línea que seguir, ¿no? Pero esa educación no formal, digamos, esa educación no formal, nosotros nos la planteamos, es decir, somos como más autodidactas, ¿no? Un ejemplo podría ser, yo voy a estudiar el bachillerato, pero no lo puedo estudiar en una escuela, lo tengo que estudiar los sábados porque si no, no voy a poder estudiar. Es algo no tan formal, ¿sale? Sí hay una cierta formalidad, pero no está formal en el sentido de que son 5 días de clase, etcétera, etcétera. O en el caso de la universidad, es una educación formal, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay profesores, porque hay materias, solamente que aquí es una educación formal semipresencial. Entonces, esa es la diferencia. Y hay una tercera es la educación informal. La educación informal es aquella que no tiene una visión clara. No significa que no sepa, ¿no? No significa que no sea buena esa educación. Lo único que significa es que uno va aprendiendo cosas sin un currículum específico. Es decir, la familia nos da una educación informal, ¿sale? La familia nos da una educación informal. Es decir, aprendemos a trabajar el campo, aprendemos a atender a los animales, o aprendemos a barrer en casa, o a hacer la comida, etc. Una educación que también nos permite integrarnos dentro de la sociedad, ¿sale? Entonces, 3 educaciones: formal, informal y no formal, ¿sale? Y en todas ellas hay aprendizaje, ¿no es verdad? En todas aprendemos, en todas aprendemos. En la educación no formal, en la educación informal,
aprendemos desde lo que nos enseñan nuestros padres, es decir, desde la experiencia de nuestros padres, y desde la práctica, es decir, desde nuestra propia experiencia. Por eso es que aprendemos, y eso que aprendemos nunca se nos olvida. Por ejemplo, cuando aprendí a caminar, ¿no? Tenía yo cierto miedo y sin embargo aprendí a caminar y ahora no se me ha olvidado, ¿no es cierto? O cuando aprendí a leer, que me enseñó mi papá o mi mamá, o en la escuela, o a ciertos aprendizajes que se quedan significativos. Eso significa un aprendizaje significativo, algo que se te queda, ¿no? Bien, ok, entonces para no liarnos más y que no se haga muy grande la clase, vamos con los componentes del proceso educativo. Recuerden que siempre hay educación, ¿sale? Siempre. ¿Qué es la educación? La educación es aquella que el individuo obtiene con respecto a algunas influencias, ya sea internas o externas, que se van a compenetrar dentro del mismo individuo o dentro del sujeto para que se haga una persona que pueda integrarse a la sociedad, ¿no? O al medio social, o compartir con el medio que lo rodea, es decir, donde se encuentra. Y esta educación siempre es permanente, siempre, todos los días, a cada día, en cada momento aprendemos algo nuevo. Y como aprendemos algo nuevo, esta educación es interactiva, porque por naturaleza nosotros intentamos cosas nuevas, ¿no? Intentamos cosas nuevas, queremos hacerlo, queremos interactuar con eso, ¿no? Como por ejemplo esta educación este trabajo que se les dejó de la nube de ideas. Aprendí algo nuevo hoy, es permanente, ¿sale? Es interactiva, porque no solamente lo investigué, lo tuve que aplicar. Y además la otra cosa es dinámica porque no se queda en el mismo lugar, es decir, a lo mejor algunos de ustedes me entregaron algunas nubes sencillas quizás, o en su libreta, pero no le hicieron ningún dibujo. Sin embargo, ustedes van a aplicar más creatividad en próximas ocasiones y se hizo ya dinámica, ¿no es cierto? Está en constante movimiento, ¿no? En ese sentido de la educación siempre está ahí, siempre nos está buscando, ¿sale? No precisamente la educación tiene que ser en la institución. Podemos investigar, podemos leer, podemos hacer miles de otras cosas y podemos estar siendo educados, ¿no? Además, debe ser integral. ¿Qué significa integral? Integral significa que debe de comprometerse con todos los espacios del individuo, es decir, en todas las vertientes o en todos los tipos de conocimientos que puedan existir. Esto nos va a ayudar la universidad, por eso se llama universidad, porque es conocimiento universal. En el bachillerato nos daban conocimiento general, es decir, nos daban de biología, nos daban de matemáticas, nos daban de cálculo, nos daban de historia, nos daban de artísticas, es información general, ¿no? Cuando llegas a la universidad, lo que te van a dar es información más o conocimiento, o lo que te van a compartir es conocimiento más específico sobre tu carrera. Así, los de administración van a ver mucho de administración, los de arquitectura van a ver mucho de arquitectura, de acuerdo a cómo vayamos avanzando en los semestres, ¿no? Entonces, es importante que la educación no nada más se centre en, digamos, en arquitectura o nada más en administración, sino que pueda también ser integral en el sentido de que puedas tener otros conocimientos. Por ejemplo, conocimientos políticos. ¿Qué pasa en nuestro espacio político dentro de nuestro territorio? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay que saber para tener un contexto de la política en México, ¿no? ¿Qué pasa con lo económico en nuestro país?
¿por qué nosotros ahora sí podemos estudiar o sí tenemos la posibilidad de solicitar una beca, etcétera? Hay que tener ese conocimiento. O en la salud, son conocimientos que necesitamos saber, que nos hacen un individuo, íntegro, ¿sale? Un individuo más completo. Entonces es necesario que nosotros aprendamos de la mayoría de cosas que podamos aprender. Eso no implica que dejemos de lado nuestra carrera o nuestra profesión. Hay que aprender lo más que se pueda de arquitectura o de administración, ser lo mejor que se pueda en nuestro campo, pero también tener conocimiento de los campos alternos, ¿no? En ese sentido, una persona que va a tener demasiado conocimiento o va a tener un conocimiento que le va a ayudar para desenvolverse mejor en el mundo laboral y en el mundo actual en el que estamos. Ok, el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje es aquello que nosotros obtenemos, ¿no?, con respecto a un conocimiento, ¿no? Y que además eso que aprendemos lo insertamos en nuestra forma de ser y nos hace cambiar, ¿sale? Aprendimos algo. Es decir, un ejemplo sencillo. Yo voy a las tortillas todos los días, pero voy corriendo. Corro. Tengo una habilidad excelente, soy muy buen atleta, corro, me gusta correr, ¿no? Pero las tortillas están a 1 kilómetro, ¿no? Y me echo 1 kilómetro de ida y me echo 1 kilómetro de regreso, ¿no? Alguien me dice, oye, hay que comprarse una bici para que vayas y vengas más rápido. Ahorras tiempo, ahorras esfuerzo, sigues haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, pues es que no lo sé manejar, ¿no? Pero me convencen, aprendo a manejar, me doy 2, 3 golpes. No sé cómo lo conocen ustedes, yo soy veracruzano y así que yo le digo porrazos, pero bueno, golpes, y aprendo a manejar, ¿no? Hay un aprendizaje ahí, ¿no es cierto? Ya aprendí a manejar y ahora ya voy por las tortillas y regreso en las tortillas en la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces el aprendizaje es un cambio que se va a notar en nuestra forma de actuar o nuestro comportamiento con respecto a un comportamiento anterior. Ese es el aprendizaje, ¿no? Ahora, el aprendizaje debe de ser motivante, adaptable y evolutivo, ¿no? Motivante, ¿en qué sentido? Bueno, pues si yo no quiero estudiar arquitectura o no quiero estudiar administración, pues bueno, busco otra carrera que me guste, ¿no? O agronomía. Creo que estoy confundiendo las carreras. Agronomía, estamos agrónomos y arquitectos, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero estudiar agronomía, pues busco otra carrera, porque aunque yo vaya ahí, no me voy a motivar, no voy a estar motivado y la carrera no me va a gustar. Sin embargo, si yo desde siempre quería agronomía o quería arquitectura o alguna otra licenciatura, seguramente que voy a trabajar muy duro para estar motivado. En ese sentido, seamos agrónomos, vamos a trabajar muy duro para poder seguir avanzando. Estoy motivado, ¿no? Está muy fácil, digamos, está muy difícil la tarea. No se me hizo difícil, ¿no? No la conocía, es cierto que tuve que investigar, pero no se me hizo difícil. ¿Qué significa eso? Motivación. ¿No es cierto? Estamos motivados. Entonces, para que el aprendizaje se dé, necesitamos forzosamente nosotros mismos estar motivados. Ahora, no depende solamente de nosotros o de nosotras, ¿no? Digamos, también depende del profesor o de la profesora, ¿no? A lo mejor el profesor o la profesora, aunque tú vayas muy motivado, pues él te desmotiva, ¿no? O ella te desmotiva. Va a depender de tu capacidad de motivación para que a pesar de que te digan que no puedes, tú lo logres, ¿no? Que a pesar que te digan que eso es muy difícil para ti, que no lo vas a lograr,
tú lo logres porque estás motivado. Eso es parte del aprendizaje. Ahora, debe de ser adaptable. El aprendizaje debe de ser adaptable, es decir, yo como persona que aprende, como sujeto que aprende, debo de comprender que si voy a aprender a manejar bicicleta, seguramente me voy a caer, ¿no? Debo de aprender que el aprendizaje lleva un proceso, ¿no? Yo recuerdo a mí siempre me ha gustado leer y he intentado que mis alumnos o mis estudiantes lean, ¿no? Y entonces en alguna escuela había una niña que estaba intentando leer y me comentaba que sí leía, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, miren, hago un paréntesis aquí, cuando yo digo algo del recuerdo, el recuerdo puede ser engañoso, entonces yo voy a dar mi versión, quizás ella lo recordará de otra manera. Sin embargo, yo recuerdo que le presté un libro, ¿no? Le presté un libro, el libro era de esta niña judía, se me fue el nombre de esta niña judía. ¿Alguien se acuerda de este periodo de, em, de Hitler y cuando ya me recordaron, Ana Frank, sí, Ana Frank, le presté el libro de Ana Frank y pasó como 2 semanas y le pregunté, dice, sí, nada más que está un poco difícil, como que ya me aburrió, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le decía, bueno, pues si te aburrió, déjalo de leer, ¿no? Uno tiene que leer las cosas que a uno le interesan. Sin embargo, me parece que ella estaba en otra visión del pensamiento. Es decir, ya empecé algo, lo tengo que terminar porque yo lo empecé. No es así el aprendizaje, muchachos. Así no se puede aprender, ¿no? Nosotros tenemos que estar motivados, tenemos que adecuarnos o adaptarnos al aprendizaje. Caray, yo he dejado de leer muchos libros que finalmente no me gustan y sí los puedo leer, ¿no? Pero si no me gustan, ¿para qué me estoy torturando leyendo algo que todavía quizás no estoy preparado? En ese sentido, hay que adaptarnos, ¿no? A ese aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Todos tenemos una vida en el que vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Y debe ser evolutivo, es decir, que lo que yo sé ahora no lo voy a saber mañana, voy a saber algo más, es decir, siempre vamos a estar aprendiendo cosas y en ese sentido nuestro aprendizaje será siempre, siempre, siempre mucho más que el anterior, siempre. Me voy a ir más rápido para que no me tarde yo mucho con ustedes. Si tienen alguna pregunta de lo que he comentado ahorita, si tienen alguna pregunta de lo que he comentado ahorita, me la pueden hacer llegar y se las trataré de contestar, ¿no? Bien, continúo. El conocimiento es aquella información, aquello que ya tenemos dentro de de nuestra psique, de nuestro pensamiento, que podemos utilizar para hacer algo, ¿no? Para hacer algo. Por ejemplo, yo me declaro ignorante en el sentido de que de esta visión que decía Albert Einstein, que todos somos ignorantes, ¿no? La única diferencia es que no ignoramos lo mismo, ¿no? La única diferencia es que no ignoramos lo mismo. Y entonces, yo me considero ignorante en el sentido de que si voy a una comunidad y a un pueblo imagínense que me gustó una niña de un pueblo, ¿no? Y eh, el papá es campesino y justamente voy a visitar a la niña porque quiero caerle bien al papá y a la mamá y que vean que soy un buen yerno, etcétera, etcétera. Ya saben todo lo que uno hace para conquistar a los suegros y resulta que él está sembrando, ¿no? Y se va a sembrar, pero yo quiero caerle bien, ¿no?
entonces me voy a sembrar con él, pero yo no tengo conocimiento de siembra, ¿no? En ese sentido soy ignorante, ¿no? En ese sentido ignoro cómo se hace. Y en ese sentido no tengo el conocimiento. ¿Para qué? Pues para llegar finalmente a mis aspiraciones o a mi deseo de poder pues ganarme el corazón de los suegros, ¿no? En ese aspecto lo que yo tendría que hacer es primero ver, aprender en este sentido de lo que ya habíamos comentado antes, en el sentido de que el aprendizaje es permanente, que yo debo de trabajar dentro del aprendizaje, debe de haber siempre un cambio del aprendizaje y este aprendizaje me tiene que hacer integral a mí, es decir, tener el conocimiento para seguir adelante. Y además, pues yo quiero conquistar a los suegros, entonces estoy motivado, ¿no es cierto? Me adapto y además evoluciono. Y entonces obtengo el conocimiento. Y ese conocimiento para mí es un conocimiento innovador. Y alguien me puede decir, pero ¿qué innovador va a ser? Es algo, lo innovador es algo nuevo, es algo que se innova. Pues sí, pero en mi caso, para mí es innovador porque ese conocimiento no lo tenía, ¿no es cierto? Y entonces adquiero esos conocimientos y creo nuevos conocimientos. Y esos nuevos conocimientos innovadores me transforman, ¿no? Es decir, me vuelvo bueno sembrando, ¿no? Me vuelvo bueno sembrando, ¿no? Y además, como ya tengo otros conocimientos y ya estoy transformado, ya lo sé hacer, ahora comprendo que se puede hacer esta misma tarea que hace, digamos, mi suegro con los bueyes y con el punzón, etcétera. Lo podemos hacer igual con esas mismas herramientas, pero ahora se buscan estrategias, ¿no es verdad? Buscamos estrategias para que el trabajo sea más fácil de hacer, ¿no? En ese sentido, retomando toda esta explicación, y ya no voy a seguir eh, con las demás teorías, porque si no nos vamos a pasar 5 horas aquí y no los quiero espantar. Recobro, en ese sentido, las tecnologías ahora nos facilitan la vida, como lo decía, me parece que Caro, o creo que Areli, no recuerdo quién, decían que nos facilitan la vida, ¿no? Nos facilitan la vida. Podemos entonces con la tecnología seguir siendo creativos, pero ahora de una manera mucho más fácil. Y en ese sentido, todo lo del conocimiento, ¿no? Nosotros necesitamos tener ciertas habilidades que en este caso, si la mayoría de nosotros somos jóvenes, digamos, nos va a ser mucho más fácil estar dentro de las tecnologías, ¿no? Claro que hay algunos de nosotros que en nuestro contexto no podemos tener una computadora y mucho menos internet, apenas podemos tener datos, ¿no? Pero bueno, ocupar eso poco que tenemos para sacarle el jugo que podríamos sacarle en la medida de lo posible. Y para ir terminando con estas partes, con esta explicación, eh, les explico el conductismo así rapidísimo, les prometo que no me tardo más que unas 5 o 6 horas. No, no es cierto. Bien, ¿qué es el conductismo? El conductismo es aquel aprendizaje que hacemos repetitivamente, ¿sale? Es aquel aprendizaje que hacemos repetitivamente y que nos lleva también a un cambio de persona, ¿no? A un cambio de formas de actuar. Digamos así, a grandes rasgos, eso sería el conductismo. La siguiente es el cognitivismo. El cognitivismo no es otra cosa más que
ese aprendizaje que a nosotros nos queda realmente significativo, como cuando aprendemos a caminar, como cuando aprendemos a andar en bicicleta, como cuando aprendemos a andar en auto, a manejar un auto. Es decir, es un conocimiento que se da a través de un proceso mental, ¿no? Que produce una comprensión, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que de repente están pensando algo y no lo pueden resolver, no lo pueden resolver, no lo pueden resolver, y de repente se olvidan, están soñando o están acostados o están viendo la tele o están haciendo otra actividad, y de repente dicen, ah, esto era, ahora sí me queda claro. Hay un proceso de reflexión, ¿no es cierto? Y entonces aprendemos cosas, resolvemos cosas y nos queda muy claro, ¿no? En ese sentido, el cognitivismo. En el sentido del constructivismo, les comento, estas teorías son mucho más amplias. Podemos estar hablando de ellas un semestre completo y no terminaríamos. Sin embargo, aquí por cuestiones del tiempo, bueno, las reducimos a lo más esencial de la teoría. La teoría del constructivismo. ¿Qué significa la teoría del constructivismo? Bueno, la idea central es que nosotros estamos relacionados con nuestro entorno y aprendemos construyendo con nuestro entorno. Es decir, cuando nosotros aprendemos a leer con nuestro entorno. Hay alguien que nos apoya, pero también nuestros compañeros empiezan a leer, nuestros propios compañeros empiezan a apoyarte, o porque me interesa algo, es decir, me interesa saber qué dice aquello, qué dice esto otro. Aprendemos con el contexto, es decir, nosotros mismos construimos nuestro conocimiento. Y finalmente, para ya ir finalizando esta actividad, el conectivismo. ¿Qué es el conectivismo? ¿No? El conectivismo es un poco más adecuado a las conexiones o las redes neuronales dentro de las computadoras, ¿no? Es decir, que gracias a las tecnologías nosotros estamos conectados y podemos aprender algunas cosas. Es decir, hay mucho dentro de la internet que podemos aprender porque otras personas lo saben, y viendo un video de YouTube, un tutorial, etcétera, podemos conectarnos con esa información y hacerla nuestra. Esa información la introducimos en nuestra forma de actuar, y entonces cambiamos nuestro conocimiento. En ese sentido, el conectivismo. Estamos conectados, digamos, en un mundo tecnológico, globalizado, etc. Así, a grandes rasgos, les podría comentar que son las teorías, ¿no? Bien, yo cierro aquí y ahora sí dejo de presentar un momento para que ustedes me comenten si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si tienen algo que quieran comentar o alguna conclusión. Me la pueden decir desactivando su micrófono, es decir, activando su micrófono, o por medio del chat. Adelante para aquel o aquella que quiera participar. Pero no todos, por favor, porque se me llena el chat de comentarios. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo quedó claro? Ok, muy bien, Rosy. Ok. Ok, muy bien. Muy bien.
Ok, es como el empirismo dice, sí. De hecho, cuando se empezó a trabajar los científicos se hacía de manera empírica. Eh, ¿Qué les voy a dejar de tarea con respecto a este tema? Bueno, las notas que tomaron en su libreta, les pueden sacar una fotito y me la envían y también se las tomo en cuenta para su calificación, ¿no? Eso puede ser. Todo muy claro, todo muy bien. Ok, muy bien, Sara. Ok, muy bien. Ok, bueno, espero que si tienen alguna duda con respecto a los temas que vienen o con respecto a lo de la plataforma o con respecto a los tutoriales que voy a estar subiendo, me lo hagan saber. Sí les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia, siempre ando un poco ocupado. Sin embargo, sí les contesto, ¿sale? Sin embargo, sí les contesto. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan, con todo gusto la contestamos. Y bueno, pues si quedó todo bien, vamos a dar por finalizada esta sesión. Con respecto a esta sesión, todo lo que ustedes anotaron, esos garabatos que pusieron ahí, esas letras que a lo mejor otra persona no las entendería, eso que anotaron ahí, ideas sueltas, me lo pueden enviar en una foto y se los tomo también como evidencia para que también puedan subir su calificación. Y nada, este, vamos a dejar la tarea. Y ahorita leemos el mensajito que nos enviaron. ¿Sale? Vamos a dejar la tarea. Les presento a los temas, porque aquí los tenemos por temas. Ok, déjenme ver. Denme un segundito. Aquí está. Bien, miren, leímos estas de acá hasta el tema 3, ¿sale? El docente en la era digital. Ya no lo vimos ahorita porque nos íbamos a hacer muy larga la clase, pero en general tocamos algunos puntos de el estudiante en el siglo XXI que debe tener habilidades digitales y bueno, en consecuencia el docente también debe tener habilidades digitales, sino cómo se podría hacer ese tipo de compartir el conocimiento. Y vamos a leer los otros temas que vienen, que va a ser concepto de sociedad del conocimiento, concepto de Internet y recursos disponibles en la web con fines educativos. ¿Sale? Esos tres temas los van a hacer. Ahí me van a hacer algo diferente, ya que estamos trabajando a distancia. Déjenme anotar la tarea para que no se me olvide. Recuerden que esta clase, déjenme ver, sí, esta clase va a quedar grabada y la voy a subir al YouTube, se las voy a compartir para que ustedes la puedan ver y visitar cuando gusten. Entonces, permítanme, pongo la tarea. Bien, entonces, de estos tres, por favor, de estos tres, me van a hacer tres actividades, pero esas tres actividades van a ser muy facilitas. De hecho, van a ser tres audios, ¿sale? Me van a realizar un audio. Ese audio va a ser un audio explicación, ¿sale? Un audio explicación. Es decir, concepto de sociedad del conocimiento. Entonces, yo les pediría, para que no se estén repitiendo el audio muchas veces, para que quede bien grabado,
les pediría que hicieran un pequeño guioncito. Por ejemplo, en el guión podrían empezar, hola, mi nombre es tal, estudio la carrera tal, estoy en primer semestre y voy a hablar de concepto de sociedad, ¿sale? O voy a hablar de concepto de internet, o voy a hablar de recursos disponibles en la web, etcétera, 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 ¿no? Y hagan entonces su guioncito. El guión tiene una presentación, tiene un contenido y tiene una pequeña conclusión. Entonces así lo pueden hacer, hacen su guioncito. Ahora, si no tienen alguna grabadora dentro de su teléfono, pues bueno, tenemos la herramienta de WhatsApp. Por eso es que cuando vayan a enviar su trabajo, lo que pueden hacer es ya tener su documento, su guión, y leerlo, ¿no? Leerlo. Presionan enviar mensaje de audio que empiece a grabar y ustedes me lo envían una vez grabado, ¿sale? Y espero que me lo puedan enviar el día jueves o el día viernes para que yo les pueda dar algún comentario con respecto a a este trabajo. Van a ser 3 audios. Por favor, los audios que no sean tan largos, si acaso hagan un minutito. Los temas dan para 1 minuto de audio y si ustedes hacen bien su guión, seguramente hasta les va a salir más pequeñito. Es algo, o sea, la tarea es leer, ¿sale? Leemos. Después de eso que leo, yo saco mi interpretación o tomo algunas partes importantes del texto y después hago mi guioncito con esa parte del texto y finalmente envío mi audio, ¿sale? Solamente me van a enviar el audio, ¿sale? Los audios van a ser ahora 3 audios. Hacen sus 3 guioncitos, así una audio explicación de qué le significa a ustedes o qué comprendieron y ese lo envían. Sí les voy a pedir a todos y a todas que todos los trabajos que me envíen, por favor me pongan su carrera, porque bueno, son demasiados y pues luego los pierdo, ¿no? Luego los pierdo, no sé de qué licenciatura son y entonces a muchos de ustedes les tuve que preguntar de qué licenciatura eran para poder tener en su lugar las carpetas de evidencias que ustedes me están enviando con sus trabajos, ¿sale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta que tengan. Bueno, aquí tengo 2, dice, ok, ok, sí lo hice en Word y tomé notas en Word. Ok, si ya tomaron notas de lo que hicimos acá en Word, me las pueden enviar en Word, no pasa nada. ¿De qué tema serán los audios? Ok, no sé si no se los comenté. Creo que se los dije, pero no les dije los números, ¿verdad? Entonces, va a ser los tres que siguen, el 1.4, el 1.5 y el 1.6, ¿sale? El 1.4 es conceptos de sociedad del conocimiento, el 1.5 concepto de internet y el 1.6 recursos disponibles en la web. Entonces, de la primera unidad me van a hacer esos 3 temitas otra vez, ¿sale? Entonces, bueno, espero ya haber respondido. Ok, dice sí, los vamos a enviar en personal o en el grupo. No, todos, miren, les explico. El grupo solamente es para que ustedes hagan una pregunta o tengan una duda y lo puedan hacer al grupo, ¿sale? Para que así todos veamos la pregunta, la duda y quizás alguno de nosotros pueda contestar. O yo mismo pueda quizás disipar la duda. 2. El grupo es para que también yo les envíe, por ejemplo, como ahorita, los enlaces o alguna información, etcétera. ¿Sale? Para eso es el grupo. Todos los trabajos o las tareas que se les queden, por favor,
a mi número personal, ¿sale? No al grupo, a mi número personal, para que el grupo no se sature, ¿no? Sino que me llega a mi número personal, bajo la información y después esa información es eliminada del teléfono, ¿no? Pero ya la tengo respaldada en algún otro espacio. Entonces, así, por favor, lo hacen. Ok, dice Sara, mis apuntes los hice en libreta, solo tomaría la foto y enviar en Word y enviar por correo. Ok, a ver, miren, si ustedes hicieron todas sus anotaciones ahorita de lo que platicamos en su libreta, ya no es necesario que lo hagan en Word, a menos claro que ustedes lo quieran enviar en Word y ponerle florecitas, ponerle decoración, etcétera, está bien. Pero si no, encuadran bien la libreta, le sacan una foto legible y me envían esa foto. ¿Sale? Me envían esa foto. Lo que sí me tienen que entregar en Word es precisamente el primer tutorial que les envié. Ahí sí me ponen algunas explicaciones de lo que se hizo. No hay de qué, Sara. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten antes de que nos vayamos. ¿No? ¿Todo bien? Ok, tomaré eso como un sí. Entonces, si todo está bien, ok, muchas gracias Diana. Si todo está bien, ahí le vamos a dejar, ¿sale? Le vamos a dejar por esta clase. Nos vemos la siguiente clase que será el día martes, dentro de 8 días. Y espero sus trabajos. Traten de enviarlas lo más antes posible para que les pueda hacer alguna retroalimentación. Si tienen alguna otra duda, no se esperen, envíenla. Y en cuanto pueda voy a subir estas grabaciones a YouTube y les mando los enlaces a ambos grupos. Bueno, pues cuídense mucho, un gusto estar con ustedes. Espero que sigamos con esta energía y esta motivación. Échenle muchas ganas y nos estamos saludando dentro de 8 días. Nos vemos muchachos, cuídense, hasta luego. Hasta luego Lisbeth. Hasta luego Diana. Hasta luego Alberto. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego Areli. Hasta luego Carlos, Clemente, nos vemos. Adán, hasta luego. Caro, hasta luego, cuídate mucho. Josué, nos vemos Josué, hasta luego. Adiós. Hasta luego Bel.